hay una noticia que se inserta muy... Es decir, yo pienso que Rodrigo va a llegar sobre septiembre aproximadamente a Cuevas, y hay una primera noticia que se inserta en el Minero de Almagrera, que es esta que aparece aquí, donde ya se habla de que una parte de ese trabajo que tenía que hacer Rodrigo está realizada. No sé si por animar a los suscriptores a realizar esas suscripciones o bien porque realmente era así, ¿no? Pero lo cierto es que si eso se publica a finales de septiembre, es decir, esa reseña donde se dice que una parte de ese trabajo ya está realizado, bueno, a finales de octubre dice que el trabajo se encuentra más o menos avanzado. Es posible que él hubiese, teniendo en cuenta que entonces el procedimiento requería de unos tiempos y de unos tiempos muy prolongados, estamos hablando de los tiempos del colodión, que ahora hablaré de qué es el colodión. Seguramente Rodrigo había aparecido por Cuevas en septiembre aproximadamente y aprovechó quizás la estación veraniega para realizar las primeras tomas o las primeras pruebas. Es muy probable, ¿no? De todos modos, la campaña se va a iniciar a partir de noviembre del 74, es decir, en el Minero de Almagrera, en la contraportada, es decir, las 4 páginas que conformaban el Minero de Almagrera, la contraportada va a ir un anuncio fijo, que es este que tenéis aquí, en donde se dice lo de la interesante suscripción a los panoramas del Jaroso, Herrería y Máquinas del Desagüe y Almagrera, ¿no? Y entonces aquí aparecen incluso la lista de títulos, la lista de fotografías, incluso cuáles son las ventajas dependiendo de la prolongación de la suscripción o del número de fotografías por las cuales se esté interesado, ¿no? Hay un retraso, es decir, parece ser que el anuncio o los anuncios de Rodrigo realmente, y el proyecto o esa intención de Bernabé de aumentar el número de suscriptores parece que surtió efecto, porque lo dice el propio Rodrigo en este comunicado. Él se ha retrasado, y se ha retrasado porque se ha visto desbordado. Ha habido una afluencia de suscriptores y entonces él, que es muy meticuloso, muy profesional, quiere responder, o al menos dice eso, quiere responder a esa diríamos, acumulación de peticiones de suscripciones, quiere responderle con calidad. ¿Y qué hace? Pues renueva incluso la propia máquina, se trae una máquina nueva. Las fotografías que había realizado supuestamente anteriormente, ahora las rechaza y vuelve a hacer fotografías nuevas. ¿Por qué? Porque dice que quiere esperar a la primavera, porque habrá mejor luz y la fotografía, el resultado final de esa fotografía será mucho de una calidad mayor, ¿no? Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención. Dice también que quiere hacer muchas tomas porque así sacará a la luz una colección de estereoscópicas. Las estereoscópicas, que yo no he visto ninguna, de Rodrigo yo no he visto ninguna estereoscópica, pero parece ser que él tuvo intención de hacer una serie de estereoscópicas. Ya sabéis, las estereoscópicas, que eran las 3 dimensiones, que ahora parece que las 3 dimensiones fueron descubiertas con la Guerra de la Galaxia, no, eso ya existía en el siglo XIX. Entonces, esas estereoscópicas se vendían en grandes colecciones, porque lo que se hacían normalmente eran proyecciones de la familia acomodada, y proyecciones familiares a través de un estereoscopo, un visor de estereoscópicas, ¿no? Y se necesitaban de muchos motivos. Por tanto, él dice ahí que él quiere hacer quiere cosechar muchos motivos por Almagrera, ¿no? Bien, lo que demuestra con todo esto es, primero, profesionalidad, después demuestra esmero y demuestra una minuciosidad absoluta. No quiero yo ponerlo al nivel de Gilman, ni mucho menos, pero sí que era una persona también, que, como buen profesional, que realmente cuidaba mucho, no solamente el resultado final, sino todo el procedimiento, ¿no? Bien, pues estas son algunas de las, de las 3 primeras, esas 3 primeras fotografías panorámicas que ha anunciado. Tenemos una primera, que es la vista general de las máquinas de desagüe y de las minas Ánimas, Constancia, Fuensanta y Santa Isabel. Otra prueba de su meticulosidad, de su minuciosidad, es que están indexadas, ¿no? O sea, que tienen a pie unos numeritos que corresponden con otros que están sobreimpresionados, en donde se describe cada una de las instalaciones. Estamos hablando del Barranco del Jaroso, que es
el núcleo duro de Almagrera, es decir, donde se descubre la galena argentífera de Almagrera y donde se va a producir en los primeros años e incluso en este periodo pues el movimiento, la mayor actividad minera de Sierra Almagrera, ¿no? Esta se conserva en la hemeroteca Sofía Moreno de Almería. Bien, no solamente coge vistas de Almagrera, sino también de Herrerías, que ya lo hemos visto en el anuncio. El anuncio también que quiere fotografiar Herrerías porque sabe que muchos de estos futuros suscriptores tienen también, bueno, son accionistas de sociedades mineras de Herrerías, ¿no? Y esta que la coloco, que aunque no forma parte de esa serie inicial, pero sí tiene, bueno, pues tiene un valor porque también aparece esa leyenda, esa completa leyenda, donde se refieren todas las instalaciones mineras que había en el Barranco Francés, el otro gran barranco donde se descubre filones importantes en Sierra Almagrera. Debéis tener en cuenta que las explotaciones eran explotaciones sobre todo en este momento empujadas o impulsadas por sociedades locales. Por tanto, la mayor parte eran muy modestas en cuanto a instalaciones, ¿no? Y muy dispersas, porque una de las características de la minería de Almagrera es precisamente la dispersión, ¿no? Bien, yo quisiera que reflexionemos un poquito sobre la dificultad, es decir, porque antes hemos hablado de la extrañeza, de la rareza, rara avis decíamos, ¿no? Y eso tiene un fundamento en la enorme dificultad que suponía aplicar las técnicas fotográficas que en aquel momento estaban absolutamente vigentes. Y esa técnica fotográfica era el colodión húmedo. Hay un lema por ahí, un eslogan que dice: usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. Ese fue un eslogan de Kodak a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando comenzó esas cámaras fotográficas ya con carrete, que se hacía, bueno, Kodak creó todo un entramado de laboratorio donde se revelaban, sobre todo en grandes ciudades, donde tú mandabas la cámara fotográfica con el carrete, ellos te sacaban el carrete, la revelaban, te ponían un carrete nuevo y te la volvían a mandar, ¿no? Bueno, pues estamos muy lejos de eso, tremendamente lejos. Y si estamos lejos de eso, imaginaos también de lo lejos que estamos de darle a un clic que le damos ahora a una pantalla del móvil y eternizamos un instante de la historia para siempre. Muy lejos. Lo del colodión húmedo es un procedimiento endiabladamente complejo y que exigía método y exigía conocimiento y exigía meticulosidad, ¿no? Porque había que conocer un poco de física, es decir, la incidencia de la luz, porque la luz era fundamental. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento los tiempos de exposición eran interminables, ¿no? Y había que conocer a la perfección cada una de las fases en las que se estructuraba el procedimiento. ¿Por qué? Porque el desconocimiento podía llevar rápidamente al fracaso. Y teniendo en cuenta cuál era el coste de esta fotografía, un fotógrafo profesional no se podía permitir el fracaso. Aquí lo vemos a Rodrigo con su tienda, esa tienda que montaba y que ahora va a montar en una sierra absolutamente accidentada. Era una tienda de color naranja, parece ser, por las descripciones, una tienda de color naranja. Iba seguramente acompañado por algún ayudante, ¿no?, para poder desplazar pues todo el equipo que requería para todo esto. Bien, pues como decía, era un proceso endiabladamente complejo porque, bueno, primero tenía que decidir, primero tenía que desplazarse a la sierra, que de eso hablaremos después. Pero tenía que decidir el lugar exacto de donde iba a tomar la fotografía, es decir, los encuadres. Y para eso debía enfocarla, debía tener en cuenta la luz existente en el momento y el tiempo de exposición preciso. Y se ayudaba de un iconómetro que precisamente lo que medía era la cantidad de luz, ¿no? Bueno, pues una vez que había situado la cámara, entraba en la tienda, esa tienda que hemos visto antes, que funcionaba a modo de laboratorio, que la tenía que desplazar con él. Y bueno, ahí preparaba el negativo, porque aquí vamos a lo del colodión. Era un negativo de cristal absolutamente transparente. Bien, pues tenía que, preparaba, lo sacaba del chasis y se metía en la tienda, preparaba ese negativo de cristal y solamente la tienda tenía que tener una pequeña ventana dotada con un filtro naranja
que permitía la manipulación posterior, que os voy a explicar ahora, y evitaba que la placa se impresionase, porque si había demasiada luz, posiblemente, o otro tipo de luz, la placa se podía impresionar. Y entonces dentro es cuando preparaba pues una especie de barniz con multitud de elementos, una disolución de algodón, pólvora en éter, a lo que añadía yoduro potásico, y se mezclaba todo con yoduro de plata, y se aplicaba de manera homogénea sobre la placa. Bueno, pues una vez preparada la placa, se salía de la tienda, y se insertaba esa placa con rapidez, porque estamos hablando de colodión húmedo. La humedad era esencial para mantener la garantía de sacar una fotografía, ¿no? Pues se iba y la volvía a incluir, o sea, a incrustar en el chasis, ¿no? Y tras su exposición a la luz, la volvía a extraer, se extraía y se la llevaba de nuevo a la tienda, normalmente para su revelado. Y su revelado lo tenía que hacer cuando todavía la placa estaba húmeda. Y se hacía con sulfato de hierro, ácido pirogálico y, bueno, antes de que el colodión comenzase a secarse. Es decir, que el proceso es bastante complejo. Es decir, un proceso, como veis, que necesitaba de unos conocimientos físicos, unos conocimientos químicos, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenéis un tambanillo que a veces utilizaba Rodrigo para tomar fotografías elevadas. Y bueno, ejemplificado aquí con una cámara de la época, ¿no? Estas cámaras todas se colocaban sobre trípode, por lo tanto los equipos eran muy aparatosos. Había cámaras que pesaban hasta 12 y 14 kilos. Con el trípode podía aumentar eso, pero es que luego llevaban todo... Por eso digo que entonces después iba además todo el equipo, es decir, el equipo químico que tenía que utilizar para la preparación de las placas y el revelado. Imaginaos, pero ya una vez que habéis visto cuál es la complejidad, como digo, de este procedimiento, ahora vamos a ponernos en una sierra terriblemente accidentada, con senderos estrechísimos, donde había que ir con una mula, cargar todo eso y desplazarse hasta los distintos puntos, aislados, como digo, aislados, y colocarse en los lugares más adecuados para tomar esas fotos, ¿no? Yo me gustaría que me permitieseis leeros este texto, ¿no? Porque yo creo que es muy ilustrativo, sobre todo la parte central. Dice: después de familiarizarnos con este procedimiento complicado, pausado, a veces y endiabladamente acelerado en otras, imaginemos a Rodrigo por aquellos barrancos accidentados, en busca de su objetivo, ¿no? Acompañado quizás por un operador o ayudante que se ocuparía de conducir lo imprescindible para que el fotógrafo pudiese cumplir con su labor. Lo imprescindible no, todo lo que hemos dicho, que pesaba unos cuantos kilos, incluida la tienda. Y la cantidad de compuestos y útiles implicados en el procedimiento, así como la diversidad, no era asunto de baladí. Entonces digo, las pesadas placas de vidrio, un amplio surtido de botellas, colodión yodado, solución de nitrato de plata, ácido pirogálico, ácido acético, glacial, agua destilada, alcoholes, soluciones de fijado al tiosulfato de sodio o cianuro potásico, barnices, y luego vacinillas de revelado, probetas graduadas, higrómetro, infiernillos de alcohol, una mesa donde poder establecer las mezclas y proceder al procesado, una tienda de campaña, más el voluminoso equipo de toma, cámara, lentes, trípode, chasis, y todo esto por esos caminos de Dios, por esos derroteros. Era una cosa muy complicada. Y eso os puede llevar, teniendo en cuenta además dónde estaban generalmente ubicadas las cuencas mineras, nos puede llevar a a justificar realmente la escasez de fotografía minera en ese momento.